Bien, muchas gracias, Renzo. Y buenas tardes con todas, con todos. Es un gusto poder compartir estas reflexiones que This se me han meeting is pedido. being recorded. Se trata de hacer una aproximación a lo que es la doctrina social de la Iglesia, eh, a su naturaleza, sus dimensiones, su desarrollo, su metodología, en fin. Y al mismo tiempo, claro, creo que es inevitable preguntarnos también por la actualidad, ¿no?, de esta doctrina social. Eh, claro, uno puede tomar una definición de tantos manuales que hay, pero he preferido en todos los casos que voy a presentar ahora tomar algún texto de alguno de los papas, ¿no?, de las famosas encíclicas sociales, ¿no? He preferido tomar ese camino. Y me parece que eh, digamos, la mejor definición, o en todo caso aproximación a una definición, es la que hizo Juan Pablo II en Sollicitudo do Rei Socialis, ¿no? Esa encíclica, que fue su primera encíclica social. Como saben, Juan Pablo escribió tres. Esta fue la primera en 1987, ¿no? Perdón, la segunda, pues la primera fue Labor en Exercens. Y la última fue Centésimos Años. Y aquí dice el Papa que la doctrina social de la Iglesia no es pues una tercera vía entre eh, el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, ¿no? O sea, entre izquierdas y derechas, podríamos decir hoy en día. Y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones que uno podría considerar que están menos contrapuestas radicalmente, como es el caso del capitalismo liberal y el colectivismo marxista, sino que la doctrina social tiene una categoría propia. Y aquí es a esto es a lo que apunta Juan Pablo II. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa, aquí empieza su definición, ¿verdad? La cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del ser humano en la sociedad y en el contexto internacional, ¿no? Primer elemento, entonces, la doctrina social es el resultado de esa atenta reflexión que se hace sobre las realidades complejas que vivimos, ¿no?, hoy en día, bueno, en todo tiempo, a nivel social. Esto, dice Juan Pablo, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Digamos que estas son las fuentes, ¿no?, normativas de la doctrina social. Y el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es interpretar esas realidades, ¿no?, las realidades sociales, eh, examinando su conformidad o su diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del ser humano y su vocación terrena y a la vez trascendente. Y todo esto para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Uno podría decir, la doctrina social de la Iglesia es el resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades humanas y sociales que se hace con la luz de la fe, de la tradición de la Iglesia, con la intención de interpretar esas realidades, si están conformes o no con el mensaje del Evangelio, de manera que todo esto pueda orientar el compromiso, la conducta de los cristianos. Por tanto, dice el Papa, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente la teología moral, ¿no? O sea, una vez que él define lo que es la doctrina social, la ubica dentro del campo de la teología moral. Como sabemos, hay teología bíblica, teología dogmática, en fin, hay muchos campos de la teología. eh, y Juan Pablo II dice, bueno, el campo propio teológico es el de la moral social, ¿no?, más especialmente. Eh, Luego el Pontificio Consejo Justicia y Paz hizo un compendio que es interesante, ¿no?, de la doctrina social en el año ya hace 20 años, ¿no? Y aquí explica, profundiza un poco más en esta, digamos, naturaleza, ¿no?, teológica de la doctrina social. Dice,
La doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica y especialmente teológico-moral, ¿no? Retomando lo que había dicho Juan Pablo II, ya que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Hasta aquí Juan Pablo II. ¿Qué agrega el Consejo Justicia y Paz? Dice, la doctrina social, siendo, ¿no es cierto?, teología moral, refleja de hecho lo que se conoce como los tres niveles de la enseñanza teológico-moral, ¿no? El primer nivel es el nivel fundante de las motivaciones, ¿no? Es decir, la doctrina social, por una parte, nos ofrece motivaciones. Esta es una tecla muy tocada por el Papa Francisco, ¿no? En sus dos grandes encíclicas sociales, Laudato Si' y Fratelli Tutti. Si ustedes releen esos documentos bajo esta perspectiva, van a darse cuenta que todo el tiempo él está, incluso en la última exhortación también, hablando de que en el fondo lo que ofrece la enseñanza social de la Iglesia son, en primer lugar, motivaciones, ¿no?, para el actuar. Luego está el segundo nivel, que es el nivel directivo de las normas de la vida social. O sea, también la doctrina no solamente ofrece motivaciones, que ya son importantes, obviamente, sino también tiene un carácter también directivo, ¿no? O sea, ofrece una serie de criterios, de normas, de principios, ¿no? Que luego hay que, por supuesto, aplicar a cada situación, ¿no? Y en tercer lugar está el nivel muy, muy importante deliberativo de la conciencia, porque no son recetas fijas, ¿no?, fórmulas mágicas que ofrece la doctrina social. Son reflexiones, interpretaciones, ¿no?, alcances, orientaciones, para que cada uno o cada comunidad pueda deliberar, ¿cierto? No aplicar mecánicamente, automáticamente, las cosas que se han dicho hace 100, 50 o 5 años, siendo que la realidad va cambiando, sino más bien hacer que cada persona haga un juicio moral, ¿no es cierto? Haga una deliberación ética. Eh, Llamada, ¿no? Esta conciencia a mediar, se dan cuenta de las normas objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares, ¿cierto? Esto es muy importante porque a veces sucede que, no quiero extenderme, pero solo quiero anotar esto, sucede que hay personas que, sobre todo en tiempo de elecciones o de conflictos sociopolíticos, ¿no?, que sea para apoyar a un grupo o a otro, usa la doctrina social de la Iglesia como si fuera un arsenal de citas que pueden aplicarse de manera poco deliberada, ¿no es cierto? Estos tres niveles, dice el compendio, definen implícitamente también el método propio y la estructura epistemológica de la doctrina social de la Iglesia. Entonces hemos visto cómo podemos entender la doctrina social y en qué sentido es una teología moral, ¿no? Importante recordar siempre cuando uno lee los textos estos tres niveles, ¿no? Encontramos motivaciones, encontramos orientaciones para la acción, encontramos principios para hacer nosotros, desde el ejercicio de nuestra libertad, una deliberación moral social, ¿no? Otro tema que me pareció importante para esta visión más comprensiva de la doctrina social tiene que ver con lo que otra vez Juan Pablo II en su tercera y última encíclica social, Centesimus Annus, publicada a los 100 años de la Rerum Novarum, ¿no es cierto?, la primera gran encíclica social de León XIII, llama las dimensiones de la doctrina social, ¿no? Dice, la experiencia de novedad vivida en el seguimiento de Cristo exige que sea comunicada a los demás hombres en la realidad concreta de sus dificultades y luchas, problemas y desafíos, para que sean iluminadas y hechas más humanas a la luz de la fe. Es una primera dimensión de la doctrina social, y seguramente la más importante, claro, es esta dimensión del seguimiento de Cristo, ¿no? Es una orientación para tener una conducta, un comportamiento, un compromiso social inspirado, motivado por el seguimiento del Señor. Es el ámbito, digamos, de la fe, ¿no? Dice, la doctrina social, por otra parte, tiene una importante dimensión interdisciplinar para encarnar cada vez mejor en contextos sociales, económicos y políticos distintos,
y continuamente cambiantes, la única verdad sobre el ser humano, esta doctrina entra en diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan del ser humano. Incorpora sus aportaciones y les ayuda a abrirse a horizontes más amplios al servicio de cada persona conocida, llamada en la plenitud de su vocación. Es decir, además del ámbito propio de la fe, ¿no? Claro, es doctrina social, es teología moral, ¿no? Hay un ámbito, una dimensión interdisciplinar, ¿no? Es decir, la doctrina social entra cada vez más, uno lo puede notar, ¿no? Cuando lee los documentos, en un diálogo imprescindible con otras ciencias, con otras disciplinas, con otras sabidurías, ¿no? eh, no sé, pues la filosofía, la sociología, la economía, la pedagogía, la espiritualidad, la ecología, etcétera, ¿no? ¿Por qué, dice el texto? Porque las realidades hay que interpretarlas también, ¿no es cierto? No solamente hay que arrojar una luz desde la fe a las realidades sociales, sino que tenemos también que tener la luz de la sabiduría, las disciplinas y las ciencias, ¿no es cierto? Porque la realidad social también hay que interpretarla. Y además dice aquí porque la realidad social es cambiante, ¿no? Entonces siempre estamos volviéndola a entender una y otra vez, ¿no? Más bien a veces estamos un poco perplejos, ¿no? No tenemos una explicación para muchos hechos que suceden en nuestras sociedades actuales. Y en tercer lugar, junto a la dimensión interdisciplinar, hay que recordar también la dimensión práctica. Es en cierto sentido experimental en esta doctrina. Claro, porque es una teología moral, es decir, está orientada a la práctica, ¿no? Entonces tenemos esas tres dimensiones: la dimensión de la fe, del seguimiento de Cristo; la dimensión interdisciplinar, ¿no? Ese diálogo con otras disciplinas que estudian la realidad; y en tercer lugar, la dimensión práctica, porque todo esto está orientado a la praxis, ¿no? Otro elemento para comprender la doctrina que me parece también clave es el desarrollo. Y aquí vamos a tomar palabras de Pablo VI, ¿no? En la Octogésima Adveniens, publicada en 1971, ¿no? Por los 80 años de la Rerum, ¿no? Dice Pablo VI, si bien la enseñanza social de la Iglesia no interviene para confirmar con su autoridad una determinada estructura establecida o prefabricada, no se limita, sin embargo, simplemente a recordar unos principios generales. Se desarrolla por medio, aquí está, ¿no? Vamos a ver cómo se amontonan los elementos. La pregunta sería, ¿cómo se desarrolla la doctrina social? Pablo VI dice, se desarrolla, uno, por medio de la reflexión madurada al contacto con situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente de renovación, desde el momento en que su mensaje es aceptado por la plenitud de sus exigencias. Es decir, la doctrina social de la Iglesia no es estática, ¿cierto? Está en permanente desarrollo. Y un primer factor de ese desarrollo es esa reflexión madurada que hace la Iglesia, la comunidad cristiana, en fin, eh, cuando está en contacto con situaciones sociales que son de por sí cambiantes, ¿no? Todos sabemos que cada vez más se acelera, ¿no es cierto?, el ritmo de los cambios, ¿no?, en el planeta. En segundo lugar, se desarrolla, dice, con la sensibilidad propia de la Iglesia, marcada por la voluntad desinteresada de servicio y la atención a los más pobres. Un segundo factor de desarrollo muy importante es la sensibilidad que tiene y que debe cuidar la Iglesia, ¿no? En ese deseo de ser la servidora, ¿no?, de la humanidad. Y especialmente una iglesia que está atenta, ¿no?, a la situación de los más pobres, los vulnerables, los descartables, como dice Francisco, ¿no? Interesante, ¿no?, que esta doctrina se nutra también, ¿no?, vaya creciendo, movida por este factor, ¿no? Finalmente, se alimenta en una rica experiencia multisecular que le permite asumir en la continuidad de sus preocupaciones permanentes las innovaciones atrevidas y creadoras que requiere la situación presente del mundo. Si también la doctrina social de la Iglesia se desarrolla por esta apertura a la experiencia, ¿no?,
diversa que hay en el mundo. Este fue un gran logro, como ustedes saben, del Concilio Vaticano II, ¿no? No solamente dijo el concilio, la iglesia tiene mucho que enseñar al mundo. Dijo también, la iglesia tiene mucho que aprender del mundo, ¿no? Lo cual fue una gran novedad. Entonces aquí también se dice algo de esto. También la doctrina social se va desarrollando en la medida en que se alimenta de esa rica experiencia multisecular, ¿no? De tanta gente de buena voluntad, de tantas instituciones, organismos, en fin, entes que trabajan por un mundo mejor, ¿no es cierto? Bien. Eh, y también está, obviamente, el método, ¿no? Otro elemento que casi se desprende. La verdad que el método no es una cosa tan uniforme porque si uno lee las grandes encíclicas sociales, por lo menos las 10 o 12 más importantes, los métodos han sido muy distintos, no sé si muy distintos, pero distintos, ¿no? No fue lo mismo, pues, León XIII en su Rerum Novarum, o Pablo, o Juan XXIII con Pacem in Terris, en fin, o después del concilio ya Pablo VI, Juan Pablo II o Benedicto, y tampoco es lo mismo, exactamente lo mismo, la metodología de Francisco. Pero sí uno puede más o menos reconocer una línea, ¿no? O algunas líneas metodológicas. En todo caso, ya Juan 23, ¿no? Justo al empezar, en vísperas del concilio, eh, publica Mater et Magistra, ¿no? La iglesia como madre y maestra. Y él ya en ese momento, fíjense, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Habla del ver, juzgar y actuar, ¿no? Eh, de hecho, cuando uno ve el índice de Laudato Si, puede reconocer ese método claro, ¿no? Más o menos, digo, porque nada es tan cuadriculado, ¿no? O cuando lee el índice de Fratelli Tutti también puede reconocer ese método, ¿no? Entonces leo, dice, ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan a la práctica comúnmente mediante tres fases, ¿no? Primera, examen completo del verdadero estado de la situación, ¿no? Es una mirada, un examen, un análisis de la situación que se está viviendo, ¿no? Cualquiera que sea, de carácter social, económico, cultural, política, ecológica, etcétera. La segunda fase es la valoración que se hace de esta situación a la luz de los principios, ¿no? Eh, por ejemplo, el capítulo, en Laudato Si recordarán, ¿no? El primer capítulo es lo que le está pasando a nuestra casa común, ¿no? Y el segundo es el Evangelio de la creación, ¿no? Uno nota claramente que luego de la mirada hay una iluminación, ¿no? Desde los principios de la fe. O en Fratelli Tutti, el primer capítulo es las sombras de un mundo, ¿no? Cerrado, ¿no? Toda la problemática que dificulta la fraternidad universal y la amistad social. Y el segundo capítulo es una relectura de la parábola del buen samaritano. Entonces, claramente, ¿no? El ver y luego el juzgar. Eh, y tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Ese es el clásico actual. Son, dice Juan 23, tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres verbos, ya muy clásicos, ¿no? De ver, juzgar y actuar. O la metodología también evoluciona, obviamente, pero esta es una presentación más bien esquemática, ¿no? Eh, Otro aspecto, ya voy terminando, eh, que me gusta mucho, por eso lo pongo siempre cuando hablo de estos elementos, ¿no? Básicos, digamos, de la doctrina social, es lo que Pablo VI llama la misión social de las comunidades cristianas, ¿no? Eh, Dice, frente a situaciones tan diversas, ¿no? Claro, habla de la problemática, ¿no? Social de su tiempo, lo podríamos decir también hoy en día, ¿no? Nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una solución con valor universal. Claro, hoy podríamos decir, en Evangelii Gaudium, Francisco
en el capítulo dedicado a la dimensión social de la evangelización, ¿no? Cita este número de Pablo VI y dice exactamente lo mismo, ¿no? Luego agrega un comentario, pero cita a Pablo VI. Para decir que, claro, es tanta la complejidad, ¿no? De los problemas o conflictos o los desafíos del mundo, ¿no?, social, que es difícil pronunciar una única palabra, ¿no es cierto? Como que sea la única y definitiva, ¿no? O proponer soluciones que tengan un valor universal, ¿no? Que puedan aplicarse de la misma manera en la China o en Brasil, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces él dice, no es este nuestro propósito, ni tampoco nuestra misión. Incumbe, y aquí es lo que yo quiero destacar, incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, ¿no? Esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio. Deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia, tal como han sido elaboradas a lo largo de la historia, especialmente en esta era industrial, etc. Varias cosas me llaman la atención que voy a decir rápidamente. Primero, el Papa dice, bueno, yo no puedo, y lo mismo dice Francisco, dar una receta, una fórmula, ¿no? Un algoritmo, digamos, que va a solucionar, va a decir, esta es la solución para todos los problemas socioambientales del planeta. No. Hacemos una reflexión, miramos la realidad, recordamos los principios del Evangelio, eh, señalamos, ¿no?, motivaciones para la acción, etcétera. Pero corresponde a cada comunidad cristiana, ¿no?, hacer ese discernimiento, ¿no?, propio para ver qué hacer en cada situación concreta. Y aquí, como ustedes ven, él señala tres aspectos, ¿no?, que quiero aquí repetir y subrayar. ¿Qué tiene que hacer la comunidad cristiana cuando, valiéndose de la doctrina social, hace una reflexión sobre la situación en un país, una región o una localidad concreta? Dice, deducir principios de reflexión. Uno. Dos, normas de juicio. Tres, directrices de acción. Esto es muy, muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Es decir, uno no puede hacer una aplicación de la doctrina social de la Iglesia como en un bloque, ¿no? Sino que tiene que poder distinguir qué cosa es un principio de reflexión, ¿no? ¿Qué cosa es una norma o un criterio? Me gusta más un criterio de juicio, ¿no? De discernimiento, de deliberación, podríamos decir. ¿Y qué cosa ya es una directriz de acción? ¿No? Justo como rompieron todo Son, eso, son elementos distintos, todos necesarios, pero distintos. una parte y En luego algunos la otra. casos podemos llegar a uno o a dos, en otros casos tres, en fin. Es muy interesante cuando uno lee los documentos del Magisterio Social de la Iglesia, teniendo en cuenta estos criterios, ¿cierto? Eh, entonces, eso evita por un lado, una absolutización o por el otro lado, una relativización, ¿no es cierto? Perdón. Luego, un penúltimo punto que quería compartir con ustedes es eh, eh, esto que Juan Pablo II ya, pero que Benedicto, clásico hermeneuta, ¿no? Se preocupó mucho de cómo se conjugan, ¿no?, la continuidad y la renovación en la doctrina social. Uno podría decir en todas las cosas, ¿no? Pero hablando ahora de la doctrina social, ¿no? ¿Qué hay de continuidad en la doctrina? ¿Y qué hay de renovación? ¿No? ¿Qué permanece y qué cambia, podríamos decir? ¿No? Porque ninguna doctrina, menos todavía la doctrina social, es estática, ¿no? Si hay un área de la doctrina católica que está más sujeta a cambio, es la doctrina social de la Iglesia, sin duda, ¿no? Entonces Juan Pablo II dice, en efecto, continuidad y renovación, fíjense, son una prueba de la perenne validez de la enseñanza de la Iglesia.
¿no? Curioso, ¿no? Porque está diciendo, ¿por qué es perenne? ¿Por qué hay una validez perenne en la doctrina social? ¿Por qué? Porque hay continuidad, pero también porque hay renovación. Si hubiera pura continuidad, no habría una validez permanente, ¿no? Interesante esto, contra lo que a veces muchos creen, ¿no? Esta doble connotación es característica de su enseñanza en el ámbito social, ¿se dan cuenta? Por un lado, es constante porque se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, obviamente, ¿no? En sus principios de reflexión, en sus fundamentales, no todas, en sus fundamentales directrices de acción. Y sobre todo en esa unión vital con el Evangelio, ¿no? Que tiene la doctrina social. Pero por el otro, es a la vez siempre nueva, dado que está sometida a las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas, ¿por qué? Por la variación de las condiciones históricas, así como el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida de los seres humanos y de las sociedades. Interesante, ¿no? Eh, es permanente porque siempre está inspirada en la misma fuente del Evangelio, claro. Pero es cambiante porque la situación sobre la cual reflexiona la doctrina social de la Iglesia, las realidades sociales, son siempre cambiantes, ¿no? Yo añadiría algo más, que también la forma de entender esas realidades es cambiante, ¿no es cierto? O sea, la ciencia también evoluciona, ¿no? Y finalmente, estoy mirando aquí el reloj, estoy en el tiempo, finalmente, eh, entre tantas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Eh, Está este aporte de Benedicto XVI en Caritas in Veritate, que fue su encíclica social, ¿no? Publicada en 2009. Eh, Él dice una idea que Francisco retoma en Laudato Si y retoma en Fratelli Tutti, ¿no? Importante esto, ¿no? Cómo recoge estas cosas tan valiosas, Francisco, ¿no? Entonces decía Benedicto XVI en esta encíclica, la caridad, el amor, es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Ella da, y aquí quiero enfatizar esto, ella da verdadera sustancia, la caridad, ¿no? A la relación personal con Dios y con el prójimo. No es solo, ojo, no es solo el principio de las microrelaciones, las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino que también es el principio de las macrorelaciones, las relaciones sociales, económicas y políticas. Cuando Francisco retoma este número, tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti, lo retoma ¿para qué? Para hablar del amor político. Bien interesante, ¿no? Y Francisco dice, claro, porque el amor no solamente es el amor de las microrelaciones, el amigo, mi familia, la persona que necesita un plato de comida, medicina, abrigarse, un techo, etcétera, ¿no? La caridad cotidiana, ¿no? De los pequeños gestos, digamos así. Que eso está muy bien, ¿no? Obviamente. Pero Francisco lo que quiere poner acento es también hay una caridad que es política, dice. Y ahí retoma esto que dice Benedicto, es decir, porque el amor también es el principio de las macrorelaciones, ¿no? El compromiso por la justicia social, ¿no? El trabajo de la Iglesia por el cambio de las estructuras para favorecer la equidad, la justicia, las oportunidades, etcétera, ¿no? Eso es el amor político, finalmente. Muy bien, entonces yo termino la exposición, no sin antes agradecerles por su atención y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Raúl. Ciertamente es muy importante establecer estas bases conceptuales, ¿no? Que nos van a ayudar a enfocarnos, no dispararnos por diversos lados, sino enfocarnos
en lo que nos ha traído a nosotros ahora como familia carismática, como familia marianista, a dar una mirada sobre un tema tan relevante para nosotros respecto no solamente a nuestra vocación como marianistas, sino a la misión que se desprende de nuestra vocación. Vamos a terminar este encuentro con algunas voces, un par de voces. Sí les pido por favor que aquellas personas que puedan comentarnos lo que fue el pequeñísimo diálogo del grupo sean muy concretos. ¿Quién se anima? Un par de voces, nada más, por favor. Levantando la mano, abriendo micrófono. Rápidamente, Y así el vamos resto, arrancando. y el resto apaguemos los Eh, micrófonos. Dale, Sí, gracias sí. Ezequiel. Ideas un poco sueltas. Hablamos ni la mitad de los que estábamos en el grupo, pero primero que nada vimos como que algo que tenemos que asumir, que somos contraculturales en esta cultura del siglo XXI y tenemos que asumirlo no como una carga, sino como una característica propia y asumirlo con alegría, con convencimiento y mostrar que nosotros somos lo que somos. Eso hay que tenerlo en claro y no ir al choque contra las otras cosas. Y después, bueno, el famoso método de ver, juzgar, actuar, alguien lo había ampliado, ver, escuchar, juzgar, evaluar, actuar y celebrar. Nada, asumirlo como método y también tener en cuenta que nos toca jugar en una cancha dinámica, heterogénea, cambiante y que tenemos que estar ahí. Es al cohete agarrarse firme de cosas antiguas que no van más. Y tenemos que asumir eso, si no, estamos fritos. Listo, síntesis, punto final. Y con mucha reflexión. Lo que decíamos que lo que más salía era reflexión, 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 reflexión. Digamos, como una herramienta que hoy no podés prescindir de esa herramienta. No se puede prescindir. Pero bueno, nada, no sé si el grupo quiere agregar algo más de lo que se dijo. Creo que hicimos una súper breve síntesis. Gracias. Y clarísima además, ¿no? Qué importante es que nuestras acciones, nuestros compromisos sean fruto de nuestra reflexión. Reflexión que, de cara a lo que decía el ponente, esté impregnada por esa sensibilidad del encuentro con los pobres y marginados, con esa experiencia de este mundo multisecular que debería ayudarnos a que esa reflexión nos permita encarnar el Evangelio allí donde nosotros estamos. Y lo que Gracias. Un grupo decíamos es más. que nuestro Sí, carisma, fundamentalmente, es continuo, es vital y se adapta a todos los tiempos porque lo que nos invita es estar abierto a los signos de los tiempos. tal cual. Entonces, esa reflexión tiene que estar situada, encarnada, territorial en cada signo de tiempo. Y me parece que no podemos escapar de eso si queremos testimoniarlo el ser marianista. Tal cual. Muchas gracias. Un grupo más, por favor. Un comentario más. Así como lo han hecho concreto. Por favor, Facundo, adelante. Te escuchamos, Facundo. ¿Le abrís el Ya micrófono? está, ya está. Ah, bien. Bien, muy cortito sumado a lo que decía Ezequiel, estábamos en el grupo 9 y justo Lilian de Perú estaba empezando a compartir la experiencia y se nos cortó el rato. Podríamos haber tenido un seminario con las dos preguntas que plantea. Nos quedamos con esto. A veces las preguntas son interesantes para la reflexión, pero me parece que está bueno también reconocer los dones, no para una caricia del espíritu, sino para saber que tenemos campo para trabajar, gente comprometida, aunque siempre nos falta, y recursos también asignados para ese trabajo. Eh, Tratando de llevar al campo de la labor evangélica, como quien dice. Justo en el grupo mío compartíamos con Pablo, que es el rector de la escuela de Fátima, a mí me toca animar la pastoral de la escuela, pero
Hay un montón de desafíos muy interesantes que llevamos adelante, motivados más allá de lo que dice la enseñanza social de la Iglesia, no doctrina, enseñanza, porque la doctrina es fija, la enseñanza es dinámica, ¿sí? Como teología moral que nos orienta, pero no que nos orientan dos o tres papas, sino lo que dice Jesús y principalmente lo que Jesús hace por el otro, principalmente por los más pobres. Entonces me parece que nosotros tenemos territorio y pies puestos en un montón de lugares en donde podemos llevar adelante esa tarea de acompañamiento pastoral de evangelización. En cierto modo, invita a la transformación. Yo hacía referencia cortita a la Casa de Estudio Chaminá, un guiño a mi amigo Dante. Por otro lado, también hay en la obra de Fátima, digo que es muy grande, el terciario de Fátima está haciendo una diferencia muy importante en el barrio, porque genera oportunidades de estudios a un montón de gente que de otro modo no los podría continuar. Y eso es una obra evangélica. Nada más. Gracias, Facundo. Muy cortito, por favor, José, y continuamos con Diego. José Grossman, por favor. Ahora sí, gracias Renzo. Muy cortito y en la línea de continuar agregando algo más que aporte a lo que dijeron los anteriores, porque ya cuando Ezequiel marcó la palabra contracultural, fue la primera palabra que surgió en nuestro grupo. Marcar esto, no somos iguales, no somos iguales al mercado. ¿Sí? ¿Por qué? No somos iguales a los empresarios o los políticos que miran simplemente su bolsillo, o a los pocos que en el planeta se llevan la riqueza. ¿Por qué no somos iguales? Porque creemos en lo comunitario, porque creemos en el pueblo. Y si miramos los distintos colores que tenemos en Latinoamérica, hay un montón de personas que intentamos vivir el Evangelio y llevar a la práctica algo apenas de lo que dice la doctrina social de la Iglesia y que tenemos que conocer y formarnos un montón, para no siempre tener una mirada derrotista. Y lo último, el servicio sigue siendo una respuesta a este tiempo, porque el servicio le da algo al otro, pero al mismo tiempo ensancha mi espíritu, me da algo a mí. Y otro desafío, dar ejemplo, no esperar grandes cambios de arriba, dar ejemplo en la vida cotidiana, en la familia, apostar a los valores de lo cotidiano. Gracias, José. Esto, Renzo, surgió en nuestro grupo y algo más, pero es simplemente para aportar algo más de lo que ya se dijo. Gracias a todos. Gracias, gracias. Diego, concreto, por favor. Sí, trataré de ser lo más concreto posible. Buenas noches. Eh, Solamente llegamos a conversar un poco de la primera pregunta y compartíamos esto de que el gran desafío precisamente es esta realidad social en la que nos toca vivir tan cambiante y dentro de esta realidad también la gran diversidad y acá es donde se pueden llegar a confundir entre lo que es de ideologías y enseñanza social de la Iglesia. Comparto también lo que decía Facundo, ¿no? Y cómo frente a esta realidad tenemos que hacer más atractiva esta enseñanza social, porque en nuestras escuelas, lo compartía también Martín, generalmente tenemos muchos jóvenes que no comprenden, no viven, no sienten el entusiasmo de lo que deja la enseñanza social de la Iglesia. También hace falta seguir creciendo, porque frente a este mundo cambiante y a esta gran cantidad de ideologías que invaden hoy las escuelas, está también el valor evangélico y el magisterio de la Iglesia, que es desde donde tenemos que empezar a charlar y empezar a conversar para poder iluminar estas nuevas realidades, ¿no? Tan diferentes, tan distintas, ¿no? Gracias, Diego. Solo por tener una voz femenina, que me encanta. Gracias, María Beatriz, por favor. Contigo vamos terminando. Abrile vos el micrófono, Le puse, Renzo, que le va a ser más rápido. le puse.
Ya estás activada. No, no está activado. No. Ahí, no le hagas más. Dale, Estoy. dale. En nuestro equipo hablamos de cosas muy similares a las que compartieron recién. Nos enfrentamos al individualismo, al materialismo, a la violencia, a la crisis ambiental, a la indiferencia, a la falta de empatía, pero también para que nos sintamos con esperanza y para que esto no sea un listado de cosas negativas, lo comparamos mucho con la realidad que le tocó vivir a Chaminade en su momento histórico. Y si bien también mencionamos los pilares del carisma marianista, ¿no? La misión, la educación, la compañía de María, él tenía un gran don que es la creatividad. Él pudo inventar una manera distinta de acercarse a la gente, de convocar a la gente, de transmitir el evangelio. Y creo que a esto estamos llamados también, ¿no? Como algo más para agregar a todo lo que dijeron y compartimos. Que esto de poder poner toda nuestra creatividad al servicio de transmitir el evangelio, de estar cerca de los que más necesitan y de hacer el bien cada uno en el lugar que le toque estar. Y que es la manera de ser evangelios nosotros, ¿no? Ser nosotros un evangelio en vida. Gracias María Beatriz, efectivamente, ¿no? Dante, amigo, 15 segundos, 20 segundos, por favor. Gracias, Renzo, y un saludo al FACA. Bueno, en el grupo nuestro el desafío principal que hablábamos era la comunión en la familia marianista en cada país y la comunión con la iglesia jerárquica también. Comunión que no quiere decir aceptación de ciertas orientaciones a veces, pero sí la comunión de espíritu. Y un elemento que en el grupo no se conversó, pero que lo pienso, esto ya más personal, que el desafío es vivir la caridad maternal que decimos en la consagración a María. Nuestra doctrina social de la Iglesia dice que la vía es la caridad y en marianista es la caridad maternal. ¿Cómo ser en esa caridad activos, creativos, lúcidos y audaces con las personas que atendemos o que estamos vinculadas? Eso, 20 segundos. Gracias, amigo. Gracias, Dante. Pues nada, me encanta que tengamos esta necesidad de seguir comentando, porque nos ha quedado cortísimo este coloquio. Está bien. Hemos intentado de que en este primer coloquio podamos poner las bases conceptuales de este tema, ¿no? De la enseñanza social de la Iglesia, ciertamente. Y me encanta que hayamos tenido desde este primer coloquio una reacción desde lo que somos, desde nuestro carisma. No nos perdamos el siguiente coloquio, que la idea del siguiente es poder escuchar esta experiencia de Monseñor Pedro Barreto, cardenal de la Iglesia, que nos va a hablar desde la Amazonía, un lugar de esos márgenes donde nosotros como familia marianista no hemos estado muy presentes, aunque la Amazonía sea importante en Latinoamérica, pero no estamos muy presentes ahí los marianistas. Y a través de esa voz es poder escuchar también la voz de todos aquellos que viven al margen, a los que nuestra misión tradicional de repente no está escuchando. Entonces, démonos la gran oportunidad de poder escuchar en el siguiente coloquio, que será el último jueves de julio, el jueves 25, en el mismo horario. Pues nada, les agradezco un montón por este tiempo compartido. Gracias al expositor, gracias por su presencia. Les voy a enviar la presentación del Padre Raúl a cada uno de ustedes a través del correo y también esta grabación de esta noche. Un abrazo gigante y que estemos bien todos. Gracias. Gracias, muchas gracias a todas y todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Ya muchas